La manera más objetiva de definir una tendencia, la famosa tendencia que tiene décadas, quizás siglos, ¿no? En toda la teoría de especulación, es mediante una secuencia de altos y bajos. Y es la manera más objetiva porque no deja mucha brecha a la interpretación. Entonces, para definir esa secuencia de altos y bajos, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un alto y qué es un bajo. Un alto es simplemente un punto máximo entre dos puntos mínimos. Y esto es matemáticamente hablando, ¿no? Y de igual manera, un punto bajo es el punto mínimo entre dos puntos altos. Cuando lo vemos de manera aislada, probablemente no tiene mucho sentido, pero la definición del alto y del bajo tiene un papel muy importante y lo podemos apreciar realmente dentro de la secuencia, cuando los movimientos empiezan a crear una secuencia. Vamos a ver entonces cómo podemos iniciar esa secuencia. En el gráfico vamos a ver realmente cómo acoplamos eso a un ciclo, pero ahora mismo, por razones didácticas, en este gráfico vamos a ver un origen. Ese origen puede ser algo tan simple como tres movimientos. Dos movimientos en una dirección, como por ejemplo acá, dos movimientos al alza, y luego uno a la baja, o dos movimientos a la baja y uno al alza. Esa secuencia de tres movimientos es lo que me va a definir un origen, un inicio de esa secuencia de altos y bajos. Entonces aquí puedo ver que tengo cuatro puntos, dos altos más dos bajos, que me crean un movimiento, dos movimientos, tres movimientos. Y eso lo considero como mi origen. Pero yo pudiera decir que este es mi origen, que estos tres movimientos son mi origen. Yo pudiera decir también que estos tres movimientos son mi origen. Yo puedo elegir cualquier movimiento y unirlo a dos más dentro de toda una secuencia de movimientos. Y realmente da igual. La única diferencia es cuando lo quiero conectar a un ciclo. Y eso lo veremos en el gráfico. Ahora bien, una vez que tengo esos primeros tres movimientos, yo necesito ver qué armonía llevan esos movimientos. Si los tres movimientos tienen una velocidad de este tipo o tienen una velocidad de este tipo, ¿sí? O quizás de este tipo. ¿Cómo es la secuencia de esos movimientos? Y eso me lo va a definir la armonía, que no es más que la distancia vertical y la distancia horizontal entre los cuatro puntos. Acá, por ejemplo, si yo trazo una horizontal al B1, al bajo 1, me doy cuenta que digamos que se despega hacia abajo una cantidad, ¿no? Y eso yo lo puedo, una distancia, ¿no? Una cantidad de pips. Y eso yo lo puedo comparar con la distancia hacia arriba y decir, bueno, se está moviendo mucho o poco con relación a la distancia de arriba. Y ahí yo puedo determinar si es muy rápida, si es muy lenta o si es un poco normal. Y eso es lo que nos va a dar después una idea de qué son los tipos de tendencia. Una vez que yo determine eso, lo voy a ver de manera horizontal, cuánto se mueve desde acá hasta acá, o lo voy a ver de manera vertical. Una vez que vea eso, puedo tener una vez que determine eso, puedo tener una apreciación muy clara de qué esperar en el próximo movimiento. ¿De acuerdo? Si esto se está moviendo, digamos que el movimiento de A2 a B2 no está rompiendo por debajo de B1 y no está teniendo un alcance amplio, pues es un rompimiento corto, yo voy a esperar un retroceso profundo. Si por el contrario el precio si rompe hasta acá, tiene un alcance considerable, pues yo voy a esperar un retroceso no tan profundo. Quizás va a ser esto el precio, como por ejemplo acá.
no lo esperaría aquí abajo. No lo esperaría aquí abajo. Esperaría, si me está rompiendo por acá, no lo voy a esperar aquí abajo. Está rompiendo considerablemente por encima del alto. Eso es simplemente la armonía y es extremadamente importante para saber mis expectativas, a dónde voy a esperar el precio. La rotura. La rotura es simplemente el cruce más allá de un bajo o un alto. No importa si es por 0,1 pip o por 100 pips. Y es lo que define, la rotura es lo que define el inicio de la secuencia, después de esos primeros tres movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que A2 y B2 no se rompan, hasta que no haya una rotura de uno de esos dos altos bajos, de esos extremos, no tengo otro alto ni otro bajo. No comienza una secuencia. Es un concepto que no tiene nada que ver con los movimientos. No me importa cómo son los movimientos, si son fuertes, débiles, si dura una eternidad para romper o si rompe de inmediato. No me importa. Lo que me importa es si rompió o no rompió. Comenzamos la secuencia. A2, B2, aparece B3, B3 rompe B2 y al romper B2 crea el alto 3, A3. Lo vemos de nuevo. B3 rompe a B2 y aparece A3. Nunca va a existir A3 hasta que B3 no rompa. Seguimos. A4 rompe por encima de A3 y tenemos que ponerlo en verde. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tendencia. La tendencia ha cambiado de negativa a positiva. ¿Por qué ha cambiado? Porque venía haciendo una secuencia de altos y bajos descendentes. O sea, cada alto era menor al alto anterior y cada bajo era menor al bajo anterior. Es una definición de tendencia. Si un nuevo alto rompe el alto anterior, pues me cambia la tendencia. A partir de ahí, de A4, la tendencia cambió a positiva. El cambio de tendencia no crea un nuevo alto bajo. A diferencia de cuando B3, le doy para atrás, cuando B3 aparece, me crea A3. Pero cuando A4 aparece, no me crea ningún alto o bajo nuevo. Tengo que esperar ahora que uno de ellos dos, ya sea B3 o A4, se rompa. Y vemos que aparece B4, porque B4 sí efectivamente rompe a B3. O sea, desde acá hasta acá, el precio lo único que hizo fue divagar. Y acá es donde viene y rompe a B3. Pudo haber sido A4 aquí arriba. Inclusive acá hubo un intento, pero después. Entonces es cuando ocurra. Por eso tengo que esperar que el precio me diga. Mientras no me diga, no tengo nada que hacer, solo esperar. Se crea A4 y la tendencia vuelve y cambia. Por eso lo ponemos rojo ahora. Porque cambió. Había cambiado en A4 positiva y ahora cambia de nuevo a negativa y lo ponemos rojo. Cambia en B4. Entonces, como es un cambio, tampoco me crea ningún alto o bajo nuevo. Simplemente cambió nuevamente. Seguimos. Aparece B5. B5 sigue la misma dirección bajista. Y B5 me crea A5. Aparece B6 y me crea A6. Y aquí hay un cambio de armonía. Un cambio de armonía. El precio venía con una armonía lenta, rompimientos débiles, de poco alcance. B3 por debajo de B2, B4 por debajo de B3, no tiene mucho alcance, o sea, mucho alcance. Se queda corto. Por esos retrocesos profundos. Pero en esta ocasión
el precio comienza a acelerar y me da esto, me da una aceleración. Yo pudiera pensar que no, pero el precio me lo dice, no tengo que interpretarlo. Pudiera decir, puede ser un falso, una falsa continuidad de la tendencia, una falsa, digamos, creación de una nueva armonía. No importa, yo no tengo que adivinarlo. Si él rompe hacia arriba, pues no importa. Yo asumo nada, yo sigo el precio. Él me está diciendo que hasta ahora esa es la armonía, pues yo tengo que seguirlo. En algunos casos va a cambiar y me va a reventar y no importa. O no me va a reventar necesariamente, simplemente me voy a equivocar en mi análisis. Y en el fondo no me estoy equivocando porque es lo que me dice hasta ese momento. Si en el siguiente momento cambió, no hay problema. Yo me tengo que adaptar a ese cambio constante de la armonía, de la velocidad del precio. Seguimos. B6 crea A6. B7 crea A7. Y aquí podemos ver que acelera el precio, sigue acelerando. B8 crea A8. Y A9 cambia la tendencia a positivo. Porque A9 supera A8. Y luego aparece A10. A10 es lo que llamamos la confirmación. La confirmación de la nueva tendencia. Porque la secuencia de altos y bajos, ¿sí? Ese SAP, me ha dado dos nuevos altos en la nueva dirección. 1 y 2. En todo este trayecto no tenía una confirmación. Hizo un cambio acá en A4, pero volvió de nuevo a pasar a tendencia bajista. Entonces, cuando tengo una confirmación, yo oficialmente digo que a partir de aquí es una tendencia alcista. A10 crea B9. ¿Por qué? Porque dos altos consecutivos es que crean un bajo. O dos bajos consecutivos crean un alto. Me crea a B9. Seguimos. B10. B10 cambia de nuevo. Mi idea de la tendencia nueva positiva volvió a cambiar. Ese es el precio, cambia constantemente. Confirma en B11. Confirma un segundo bajo en la misma dirección, rojo, bajista, me está confirmando una nueva tendencia a la baja y me crea A11. Vuelve y cambia a positiva. Vuelve y cambia a negativa con B12. Viene B13, que me crea A13. Ahora bien, aquí hay algo diferente y es lo siguiente. ¿Por qué esto no es una confirmación? Porque A12 no tuvo un A13 que confirmara positivo. Entonces, mientras yo tengo una tendencia en una dirección, el cambio, yo lo voy a asumir como una trampa. O sea, mientras el precio no logre establecer otro alto nuevo por acá arriba, por encima de A12, yo voy a asumir que el rompimiento de A11, este rompimiento aquí, es una trampa. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Eso es lo que yo tengo que asumir. ¿De acuerdo? Porque voy siempre a darle el beneficio de la duda a la tendencia que viene a favor. Porque pensamos en continuidad. A14 cambia de nuevo, rompiendo por encima de A13. No crea ningún alto nuevo bajo porque es un cambio de tendencia. A15 me confirma nuevamente. Me confirma ahora una tendencia alcista. Tengo dos altos consecutivos ascendentes en una nueva dirección. Y eso me va a crear un nuevo bajo, B14, y me va a crear una nueva tendencia alcista. Aparece A16, que crea a B15. Aparece A17, que crea B16. Aparece A18, que crea B17. Y aquí vemos que efectivamente se crea esa nueva tendencia alcista. Este gráfico no lo he puesto aleatoriamente, o sea, he tenido que buscar
un escenario donde, si se han dado cuenta, en este tramo de acá hay varios cambios de tendencia. ¿Sí? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. Y me tomó un buen tiempo revisar el histórico de un gráfico para encontrar 5 cambios de tendencia juntos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy bueno saber que el mercado sí tendrá momentos como estos, y eso es lo que tenemos que saber, es lo que no nos muestra un libro. Y de hecho, aunque estamos ahora en la parte de análisis, mostrando la teoría, aún así vemos que podemos interpretar de manera correcta y con un elevado nivel de objetividad la secuencia de altos y bajos que crea una tendencia. Vamos a darle para atrás y le damos una repasada bastante rápido para reforzar. Tenemos la secuencia inicial, A1, A2, B1, B2. B3 rompe B2, crea A3. A4, cambio, positivo. B4 rompe B3, cambio, negativo. B5 crea 5. B6 crea A6. B7 crea A7. B8 crea A8. A9 cambia, A10 confirma y crea B9. B10 cambia, B11 confirma y crea A11. A12 cambia, B12 cambia, B13 continúa y crea A13. A14 cambia, A15 confirma y crea B14. A16 crea B15, A17 crea B16, A18 crea B17. Y ahí tenemos nuestra secuencia lógica de los altos y los bajos que define una tendencia. Esa secuencia va a crear una velocidad, como ya dijimos al principio, es esa velocidad de las tendencias. Y pudimos ver claramente acá que hubo 4 velocidades. 4 velocidades muy fáciles de identificar. Esta velocidad, esta y esta. 4 velocidades. Esas velocidades sabemos que esta es lenta porque hay rompimientos de poco alcance y retrocesos profundos. Una rápida porque el precio, si acaso llega a polarizar los bajos anteriores y quizás penetrar un poco. ¿Sí? Y luego tenemos una menos lenta, que en este caso suele polarizar los bajos y los altos que están un poco más atrás. Por ejemplo, aquí este B7 viene por acá en el A13 a polarizarse. Usualmente cuando tiene un rompimiento, un segundo rompimiento y luego viene y polariza. Y por acá tenemos más o menos ese mismo tipo de tendencia, donde vemos esta sucesión, esta sucesión, esta sucesión, y vemos cómo, por ejemplo, se da el tema de que el precio rompe una vez, por ejemplo aquí, este A15 se rompe acá uno, se rompe una segunda vez acá y viene y se polariza por acá. Ese B17 viene polarizando aquí este de acá. Aquí, por ejemplo, el A16, que tiene este nivel horizontal, este alto, tiene un rompimiento arriba, un segundo rompimiento arriba y es muy probable que venga ahora y polarice acá el precio. Entonces ahí vemos de una manera muy fácil y comparativa los diferentes tipos de tendencias que se originan por las velocidades. Y esto es esencial, porque todo lo que veremos a continuación en el análisis depende de esto, depende de entender muy bien la secuencia de altos y bajos, las velocidades, las armonías y cómo una cosa se relaciona con la otra. Vamos a agregar a ese concepto de tendencia los movimientos. Los movimientos yo lo veo como la luz y la oscuridad. Para mí existe la luz y la oscuridad es la ausencia de luz. En los movimientos es igual.
Tenemos el movimiento de expansión, que es como la luz, es la volatilidad. Y tenemos el movimiento de compresión, que es la ausencia de una expansión. Todo lo que no es una expansión es una compresión. Así de simple. Una expansión se caracteriza por lo general por subidas fuertes, rápidas en tiempo y en la mayoría de los casos con algunas pausas. El precio hace una pequeñita pausa y vuelve y dispara. Una pequeña pausa y vuelve y dispara. Puede que sea corrida, que no tenga ninguna pausa, o puede que tenga una sola pausa, o quizás tenga dos pausas, o tres, o cuatro, o cinco, no importa. Usualmente, los movimientos que son muy fuertes sin pausas suelen ser trampas, ¿no? Suelen ser engaños y el precio pues tiende a retroceder todo el movimiento y suele ocurrir en fundamentales, en extremos, ese tipo de situaciones. Pero la idea es que siempre pensamos en continuidad. Cada vez que hay una expansión, yo voy digamos que a apostar a que el precio va a comprimir y va a realizar otra expansión. El problema es que tenemos, en la mayoría de los casos, movimientos híbridos, movimientos compuestos por expansiones y compresiones, ¿no? Y ahí es donde quizás se puede complicar un poco y es donde tenemos que afinar un poco el ojo y acostumbrarnos en un gráfico a realmente determinar si el movimiento es híbrido o no, si qué pertenece a este movimiento o a aquel movimiento. Pero vamos a ver que en el gráfico cuando unimos el concepto de SAP y los movimientos, es la verdad que es muy sencillo identificar. Yo puedo tener diferentes movimientos híbridos. Obviamente puede haber una expansión, una compresión, una expansión y todos unidos formar, ¿no? Un solo movimiento. Digamos que esto era parte de una secuencia, ¿no? Tendencial y ese movimiento no necesariamente sea una expansión sola, sino una composición entre una pequeña expansión, una pequeña compresión y una pequeña expansión. ¿Cómo saber si era una pausa o no? Bueno, porque una pausa es pequeña y no tiene estructura, o sea, es un solo movimiento o se queda, digamos que horizontal, ¿no? Ahora, inmediatamente el precio comienza a hacer un poco de secuencia o de microsecuencia ahí adentro, ya sea hacia arriba, ¿no? O ya sea un poco de esta manera, pues sí, ya debo considerarlo como una compresión. Ahora bien, lo importante es dónde yo lo ubico. Dónde yo ubico en la secuencia de altos y bajos y puedo determinarlo. Eso se va a ver muy claro en el gráfico. Puedo tener todo tipo de movimiento, una compresión y una expansión, la compresión al inicio, la expansión al final, la expansión al inicio, la compresión al final, no importa. Lo que yo necesito ver para distinguir una expansión de una compresión es calidad. Yo necesito ver un movimiento como este. Yo necesito ver un movimiento fuerte que a lo sumo tenga unas pequeñas pausitas, sin estructuras allá adentro, sin microsecuencias de altos y bajos, sin microtendencias. Si, si tengo que filosofar mucho, si tengo que discutirlo mucho con el colega, probablemente no es una expansión. O sea, tiene que ser algo como estos movimientos. Claros, precisos, sin ningún tipo de discusión. Movimiento fuerte, pausa, movimiento fuerte. Movimiento fuerte, pausa, movimiento fuerte. Movimiento fuerte, pausa un poquito más prolongada, pero sigue siendo pausa. Movimiento fuerte, pausa, movimiento fuerte. Quizás podemos ver otros movimientos aquí fuertes como este, que no tienen pausa, por ejemplo, quizás este, y siguen siendo expansiones. ¿De acuerdo? Simplemente quería marcar las que tenían pausas para, de manera didáctica, identificarlo muy bien. Pero aquí hay otro, por ejemplo, estos tres que marqué con las flechas, son también expansiones.
suelen, en la mayoría, como dije, cuando no tienen pausa, no tener continuidad. Por ejemplo, aquí hay 3, este no tiene continuidad, este sí tiene continuidad, pero este no tiene continuidad. Entonces, 2 de 3 no tienen continuidad, si lo vemos desde este punto de vista. Sin embargo, estos que son más fuertes, tenemos uno solo que no tiene continuidad, pero este tiene continuidad, este también y este también. O sea, es muy, muy obvio, ¿no? A simple vista, que tenemos que apostar a la continuidad. Y si son expansiones fuertes y estas pausas le dan más fortaleza a la expansión, por la sencilla razón de que cuando el precio vuelva, tiene que vencer esa pausa para continuar hacia abajo. Y cuando se acerque a la siguiente pausa y a la siguiente pausa, el precio va a tener que luchar con esa pausa, romper para poder continuar. Entonces tiene más obstáculos el precio cuando la expansión tiene pausa, ¿no? Mientras más pausa tenga, pues obviamente que mejor. Ya sabemos que vamos a ver una expansión con 18 pausas y se la van a llevar todas, ¿eh? Estamos hablando de probabilidad. Estamos hablando que 3 de cada 4 pues nos va a ir a favor de esa continuidad de la expansión. El origen del rompimiento. El origen del rompimiento es una de esas pausas de una expansión. Y es un concepto que pudiera, ¿no? que crear bastante confusión, pero como dijimos al inicio, si tenemos muy en cuenta las armonías, las velocidades, los tipos de tendencias que se crean, es realmente muy simple de identificar y de utilizar. En esta parte de análisis, lo que nos incumbe es saber identificarlo y saber realmente cuál debo marcar, porque puedo tener 1, 2, 3, 5 o cuándo ignorar un OR, que es realmente, diría yo, que lo más importante. Es la pausa que está antes de romper un alto o un bajo, pero tiene que ser un rompimiento que tenga un alcance considerable. O sea, que todo este movimiento esté rompiendo fuerte y me esté creando, digamos que una tendencia rápida. O sea, una tendencia rápida, no una tendencia lenta. Entonces, cuando yo veo SOR que está justo antes del rompimiento del alto, tengo que ver un buen alcance. De lo contrario, lo tengo que ignorar. El siguiente es cuando tengo uno solo, que es muy fácil de identificar. O sea, aquí tenía varios y obviamente que elijo el último antes de romper. Si tengo una sola pausa antes de romper y si también tengo buen alcance, pues entonces es mucho más simple de identificar. Si no tengo pausas, entonces voy a tomar el origen de todo el movimiento. Mi OR va a ser el origen de todo el movimiento, de toda la expansión. Si tengo un movimiento híbrido, pues entonces voy a evaluar, como siempre, voy a evaluar cuál es mi alcance. Si tengo buen alcance, probablemente no voy a operar el OR porque quizás no va a llegar hasta aquí abajo. Pero si no tengo mucho alcance y desde acá retrocede, pues entonces me voy a inclinar por operar en el origen de la expansión de ese movimiento híbrido. Y si por casualidad no es una expansión, digamos que por casualidad es una expansión abajo y luego una compresión, pues entonces me voy a ir también al origen de mi expansión aquí abajo. ¿De acuerdo? Siempre al origen de mi expansión. Entonces todo va a depender. Por eso acá en la definición decimos alcance de rompimiento más tipo de movimiento. Cuando yo combino esos dos conceptos, yo voy a hacer una muy buena definición de mi OR, que puede ser una pausita antes del alto, la última en una secuencia de pausas o la única que tenga, o el origen de todo el movimiento,
o el origen de mis expansiones en movimientos híbridos. Es tan simple como eso, la verdad. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, si tengo un híbrido triple, o sea, que tiene dos expansiones y una compresión, me puedo ir en el origen del punto medio, ¿no? De donde se origina esta compresión, siempre y cuando tenga buen alcance. Siempre y cuando tenga buen alcance. Si mi alcance sigue siendo pequeño, o sea, si esto solo rompe hasta aquí, yo voy a ir a esperar el origen de todo el movimiento. El otro concepto de zona que tenemos en la tendencia es el bastón. El bastón es otra pausa. Es una pausita más, al igual que el OR, una zona. Y pues ocurre en un lugar muy específico. Ocurre en un bajo o en un alto. Y aquí también hay que tener mucho cuidado porque se suele malinterpretar y trazarse un bastón en cualquier parte. Hay bastones en todas partes, ¿sí? Pero el bastón que consideramos más interesante es el que está en un bajo. Y un bajo está entre dos altos. Y aquí es donde pudiéramos equivocarnos un poco y ver un bastón en cualquier parte. No quita que veamos 10.000 bastones que no estén en un bajo y un alto y funcionen, de la misma manera que habrán 10.000 que funcionen. Ese no es el punto. El punto lo vamos a ver cuando combinemos todos los aspectos del análisis. Y yo determino dónde me interesa más buscar un negocio en el precio. Y eso yo lo defino como mitad analista, mitad operador. Ahora solo queremos ver el punto de vista del analista. Tengo que ser un buen analista para ser un buen operador. O tener un buen analista que me analice. Ese bastón que puede ocurrir tanto a la baja como al alza, yo necesito ver fuerza. Yo necesito ver un movimiento fuerte, una pausita, ¿eh? Y otro movimiento fuerte. Y le decimos bastón porque suele hacer como una especie de caída, ¿no? Medio de esta manera en curva formando como una especie de bastoncito. Necesito ver fuerza acá y sobre todo en la continuidad también. No es negociable. Es imprescindible que tengamos fuerza, si no el bastón no existe. Ese es otro problema que quizás vamos a ver bastones en todas partes, pero realmente es la condición que no podemos dejar de exigirle al precio, es volatilidad y fuerza. Pudiera ocurrir un segundo contexto de bastón que es muy bueno y ocurre realmente aquí mismo, en un alto, en un bajo, y es cuando el precio sobretira, vuelve y cae y me hace un bastón hacia abajo. Y es la famosa trampa, ¿no? Como vimos en la secuencia de SAP, cuando hay una trampa, eh, un cambio de tendencia sin confirmar, siempre vamos a apostar a que va a continuar esa tendencia hacia abajo. Siempre y cuando los movimientos del bastón sean fuertes y con buena volatilidad. Siempre y cuando eso ocurra, yo voy a seguir apostando a esa tendencia imperante que existe. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo con este gráfico que tenemos acá. Y vamos a marcar primero los bajos. Tenemos una secuencia de bajos. Podemos observar cómo teníamos una armonía definida, amplia. Si la armonía amplía de esta manera no me importa. A mí me importa cuando reduce, porque cuando reduce es cuando me puede el precio, digamos que engañar, ¿no? Y hacer esto y volver arriba. Pero mientras amplíe como acá, no me molesta, no me incomoda. Yo tengo que estar más pendiente cuando ocurren las reducciones de volatilidad. Trazamos los bajos, es el primer punto. Trazamos orígenes del rompimiento. Entonces, vamos a ver qué ocurre acá. Vamos a evaluar un poco estos trazados. Tengo este movimiento, o digamos que es este alcance, ¿no? Que tiene acá este movimiento alcista, y este rompimiento acá débil, hasta crear, digamos que hasta acá, hasta crear B2, el nuevo bajo.
Yo no voy a buscar ORs en esta zona, no voy a buscar ORs por lo menos de la mitad del movimiento hacia abajo. ¿Por qué? Porque es un rompimiento de poco alcance. Yo me voy a inclinar por una zona de origen del rompimiento en la parte del origen de todo el movimiento, ¿cierto? Y en este caso lo que hice fue dentro de esa, digamos, de esa zona de acá, que es acá, dentro de esa zona de donde se origina todo el movimiento que rompe el bajo, por eso le llamamos origen del rompimiento, porque es el origen del movimiento que rompe el alto del bajo. Ahí yo puedo identificar cuál fue exactamente la pausa que frenó el precio. Lo estoy haciendo al revés para que identifiquemos realmente cómo funciona. Pero en tiempo real, yo no voy a ver esta parte de la derecha. Yo simplemente voy a trazar mi origen y suele estar desde el último movimiento alcista, ¿no? Desde acá. Y voy a esperar que el precio llegue a esa zona. ¿Va a llegar siempre? No, no va a llegar siempre. ¿Por qué no va a llegar? Bueno, porque probablemente, seguro, aquí hay algún nivel que está pasando, que viene de atrás, que no impidió que llegara. Pero sí es bueno identificar cuando, si yo tengo en mi análisis en tiempo real, yo veo que esta es mi zona de origen, de todo el movimiento de caída, y yo veo que el precio me rebota una y otra, y yo identifico que esa zona, si bien no está dentro de mi origen del movimiento, está solapada prácticamente. Pues bueno, yo puedo seguir mirándola, porque ya me probó que ella rebota y que está funcionando. O sea, ya me probó que realmente es una zona de freno para el precio y la puedo seguir continuando. Y puedo seguir intentando acá mantener mi análisis, como ya en mi momento de operar. Continuamos. El siguiente, vemos que cambia y hay una aceleración y el precio realmente ahora tiene un alcance fuerte, un alcance amplio. Cuando tengo rompimiento amplio, voy a esperar un retroceso cerca de mi bajo, ¿no? Y aquí vemos claramente que la pausa que está justo antes de romper el bajo, SB2, es la pausa que está frenando al precio. Fíjense en la calidad del rompimiento, la calidad del OR, fíjense en la calidad de las estructuras. O sea, son limpias, claras y precisas. Eso es lo que yo quiero ver. Si yo tengo que filosofar con el colega, si no lo vemos al instante, no está. Porque esa calidad de movimiento que vimos anteriormente es lo que me define buena volatilidad y es lo que me garantiza que va a responder esta parte técnica. Seguimos al siguiente y vemos que también se repite un movimiento fuerte, pero el precio no llega nunca al OR, lamentablemente. Y es la parte del secreto del buen operador, de no ofuscarse porque algo no está ocurriendo como él espera. El precio sigue rompiendo fuerte, sigue rompiendo fuerte, sigue rompiendo fuerte. Creo que es un ejemplo bastante claro de los diferentes escenarios, ¿no? O diferentes lugares dentro de las velocidades de la tendencia donde puede ocurrir un OR. Lo que sigue es el bastón y si se fijan en toda esta secuencia, el único bastón que tenemos es este. Es un bastón de libro, no es rebuscado tampoco, busqué un buen bastón, o sea, no tuve que durar mucho tiempo para buscarlo. Si sabemos lo que buscamos, si somos exigentes, le pedimos al precio calidad de movimientos, vamos a ver esto, vamos a ver buenas reacciones, tengo que ver un buen movimiento de calidad, una buena expansión, una pausa bien definida por acá, una pausita bien definida, y si se dan cuenta hay fuerza antes, fuerza después, y ahí está el toque de gracia.
El último concepto que veremos de esta parte es el control. Es un concepto que se utiliza con las zonas de orígenes del rompimiento, Rs, y el bastón. Hay ocasiones donde tenemos un movimiento de clímax, ¿no? Del precio. Digamos que hay una tendencia, ¿no? Y el precio de repente, pues, llega a un momento de clímax y hace esto, ¿sí? Pues desarrolla un movimiento exageradamente amplio en comparación con los movimientos anteriores. Muchas veces 3, 4, 5, hasta 10 veces. Es lo que llamamos un clímax, ¿no? En la tendencia y suele irse de manera vertical. Cuando esto ocurre, pues es extremadamente complicado operar un cambio, esperar que la tendencia cambie, porque al momento en que la tendencia cambie acá, en este último nivel, probablemente ya han pasado meses, días, semanas y ya ha recorrido 1000, 2000, 5000 pips. Entonces necesitamos algún apoyo para poder operar en esta zona. Y ese apoyo nos los da el control. Es simplemente ubicar dentro de ese movimiento, vamos a asumir que es este movimiento expansivo, ¿no? De clímax, tanto a la baja como al alza, voy a ubicar las pausas. Voy a buscar las pausas, probablemente tenga muchas más pausas, pero yo dibujé un par solo por fines didácticos. Todo lo que yo voy a hacer es ubicar atrás en el histórico un nivel. Un nivel, ya sea un bajo como acá o un alto como acá. Y voy a esperar que un bastón enganche ese nivel, ¿sí? Lo enganche acá, se quede divagando un poco en esta zona, tanto a la baja como al alza, y luego, pues, eventualmente en algún momento lo va a romper. Entonces, cuando lo rompe, pues, yo voy a identificar el origen del rompimiento que me rompió ese bastón, el origen del rompimiento que me rompió ese bastón, y lo voy a utilizar como una zona de compra o una zona de venta, una zona de entrada. Puede ocurrir que en vez de ser un bastón acá, no ocurre el bastón y simplemente tenga, digamos que tenga que valerme de, digamos, de esta pausa, ¿sí? Y tenga que esperar que el movimiento rompa esa pausa, la última pausa que se crea aquí, antes de, por supuesto, que antes del nivel histórico. Nos imaginamos que esto no existe y simplemente la última pausa, que sería un OR también, voy a esperar que este OR me lo rompa. Pudiera ser también que acá no identifique un buen OR, que siempre se puede identificar, o que quizás el precio me haga esto, me ponga un bastoncito acá y se me vaya y ya no lo puede esperar acá en el OR. Entonces, en ese caso, pues sin ningún problema, yo puedo tomar el control del OR hasta el bastón. A diferencia del bastón al OR. Puede ser de bastón a bastón, de bastón a OR o de OR a bastón. No importa, cualquiera de las dos zonas que sean. Y ocurren los tres casos realmente. De OR a OR, OR bastón, bastón a OR, bastón a bastón. Puede ocurrir cualquiera y tienen la misma validez. Entonces, una vez rompe en la zona de control anterior, pues ahí puedo realizar algún tipo de entrada cuando me llegue y me haga reacción en esa zona misma.